Comisión de la Semana Santa de Mataró, miembros del Consejo General de Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona, dignísimas autoridades de nuestro Ayuntamiento, hermanos mayores de hermandades de Pasión y Gloria, cofrades, amigos todos. Sean bienvenidos todos a la 23 edición del pregón de la Semana Santa de Mataró. De nuevo, ante ustedes, aquí me encuentro, en este humilde atril, frente a aquellos que esperan la proclama de un nuevo pregonero. Aún me emociona recordar el pregón pasado, donde aquí el presente descubrió ante ustedes sus sentimientos más profundos. Y en mi recuerdo, no es cierto, queridos hermanos, que es la misma imagen la que llevamos, sea cual sea su momento reflejado. Un hijo, una madre y una madre con su hijo. Para él y por él, sea cual sea su nombre, en esta pasión que es nuestra, el aquí presente pregonaba una Semana Santa distinta. Diferentes hermandades, arte puro en nuestras calles. Seamos unos el hijo y otros la madre. Todos somos uno, y así debiera ser siempre. Lo importante, al que nombraste pregonero, tiene hoy una misión doblemente difícil. En primer lugar, por no estar a la altura del que hoy se presenta, y en segundo, por la cercanía que nos une, por ser el conciliario de la Comisión de Semana Santa de Mataró. Enormemente ilusionado por volver a escuchar a aquel amigo que nos regaló su misión en el tríduo dedicado a María. Toda una hermandad emocionada por su esencia, su sencillez y esa capacidad de transmitir emociones. ¡Qué dulzuras en tu palabra, Sergio! ¿Alguien dudó aquella noche que es nuestra mamá? En esta semana de Cuaresma, Semana del Buen Pastor, en este año de la misericordia, qué mejor ocasión que sea este buen pastor el que nos traslade sus pensamientos, su corazón, con el más bello arte, la palabra. Sergio es el mayor de 4 hermanos. Creció en el barrio de San Martí de Provençals de Barcelona. Recibiendo la primera comunión y el sacramento de la confirmación en la parroquia de San Luis Gonzaga, de Barcelona. Su enseñanza de primaria transcurrió en la Academia de Ceima, prosiguiendo sus estudios de bachillerato en los institutos de Juan de Austria e Infanta Isabel de Aragón. Después de cursar 2 primeros años de la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, obtuvo una beca de estudios en Buenos Aires, Argentina, para realizar la licenciatura de Medicina. Tras 2 años en Argentina, continuó sus estudios de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, hasta el 4º curso. Acompañado por la familia salesiana e iluminado por la presencia de San Juan Bosco y la intercesión de María Auxiliadora, en el 2001 interrumpió sus estudios de medicina para ingresar en el Seminario Conciliar de Barcelona. Durante 6 años de seminarista colaboró en las parroquias de San Luis Gonzaga, de San Vicent de Muller, de San Vicent del Sors y San Vicent de Sarrià. Tras su ordenación diaconal, realizó una experiencia de misiones en la prelatura de Calama, en el desierto de Atacama, en Chile. Meses después de su regreso, fue enviado de vicario a la parroquia Mare de Déu dels Desemparats del Hospitalet y recibió la ordenación sacerdotal el 23 de junio del 2010, de la mano del cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Siscar. Tras un año de vicario, fue enviado a Roma a realizar la licenciatura de Teología Moral y Bioética. En el 2013 completó la licenciatura con la tesis titulada Neurética, puente interdisciplinar entre la neurociencia y el comportamiento humano. En su regreso a Roma fue nombrado párroco de la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Vendrell. Su vida cofrade siempre ha estado vinculada a la Pontificia y Real Hermandad Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena de Barcelona, que tiene su sede canónica en la parroquia de San Agustín de Barcelona, de la cual es hermano desde el 2003. Sergio, amigo, hermano, aquí tienes a tu familia, a tu casa, tus hermanos y hermanas de la Comisión de la Semana Santa. Un cofrade más de nuestra Semana Santa, un pregonero digno. La palabra será su mensaje. Sergio, ilumínanos con tu corazón. Sergio, he aquí tu pueblo.
Tuyo es el atril y tuya es la palabra. ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién te lo iba a decir aquel Viernes Santo de los años 80? Qué lejos en el tiempo y qué cerca en tu memoria. Aquel Viernes Santo de pantalón corto y de farola, de primavera y de cuarto creciente, de susurro y de ríos de gente, de paciente espera, de susto y de blanca inocencia. ¿Quién te iba a decir que aquella tarde de silencio sería hoy una tarde de anuncio y que tus manos temblorosas agarrando las de tus padres serían hoy indignas manos de un ungido inmerecido? Qué mirada de blanco y negro, qué noche de impacto y de sorpresa la de aquel Viernes Santo, y hoy, qué presente inesperado, qué presente agradecido, y por qué no decirlo, qué presente tan deseado. Hoy, día de pregón, de ofrenda de cuaresma y de solemne emoción. Qué tarde la de aquel Viernes Santo, y qué tarde la de este 5 de marzo de gozo y de sincero agradecimiento que quiero expresar en este preámbulo de presentación. Doy las gracias a la Comisión de Semana Santa, que aprobó la propuesta en la plenaria del pasado mes de enero de este candidato que hoy os habla. Cuando aquella tarde en la parroquia se me propuso pregonar la Semana Santa de Mataró para este año del Señor 2016, tengo que deciros que acepté sin titubeos y lleno de emoción, debido al momento en el que se me pedía y del que pronto tendréis noticia. Lo primero que sentí es que Dios estaba presente en esa petición, y eso ya me conmovió. Acepté, y tras aceptar iba escuchando al tiempo que pensaba. Hasta que llegaste destinado a Mataró, lo único que has hecho como cofrade ha sido acompañar a Jesús y a su madre por las calles de Barcelona. Más tarde, y tras el encargo del arciprestado, empezaste a acompañar a un nutrido grupo de cofrades como consiliario. Y ahora te piden que les sigas acompañando, pero de otra manera, aceptando tan noble y emocionante encargo. Y pensar, eso me capó, porque en el fondo no era nada nuevo, y porque creo que esa es una de las cosas fundamentales que debe hacer un cofrade: acompañar. Acompañar a su señor y a su señora, acompañar al hermano y a la hermana, acompañar a su hermandad, acompañar a las otras hermandades. Hoy también yo os quiero acompañar. Pensando en el elenco de los diferentes pregoneros que han pasado por aquí en los últimos años, no puedo dirigirme a vosotros sin rendir un homenaje en forma de gratitud a todos los que pasaron durante 21 años por la tribuna de Cantuñí y desde hace 2 por esta que hoy yo tengo el honor de ocupar. Como cofrade les doy las gracias por haber ofrecido año tras año sus pregones a esta ciudad. Poetas, periodistas, actores, cofrades y hermanos mayores, entre otros. Cada uno desde su carisma particular ha ayudado a que la Semana Santa en Mataró se revista cada año de más seriedad, hondura y de repercusión en la universalidad del mundo cofrade. Y como sacerdote, os doy las gracias a todos los que formáis el tejido cofrade de esta ciudad de Mataró por vuestro testimonio de fe y por la expresión popular de la misma que año tras año ofrecéis en forma de anuncio desde el ejercicio de vuestra libertad religiosa. En este sentido, tanto las cofradías de nuestra ciudad como todos los mataroneses dan ejemplo cada año de tolerancia y de respeto, valores fundamentales y necesarios para hacer de nuestra sociedad un lugar por el que transiten de manera serena diferentes sensibilidades y creencias. Creo sinceramente que Mataró, en este particular, es ejemplo de una concordia que bien podría servir como ejemplo a quienes últimamente confunden la libertad con el libertinaje, la expresión de la fe en Dios de misericordia y de perdón con la usurpación de algunos de los derechos fundamentales del hombre, que paganizan el sacramento del amor y que transforman gratuitamente las palabras más universales que Jesús nos dejó jamás y que él mismo convirtió en una unificación que salió de sus labios, su Padre Nuestro, en una burla disfrazada de poema, en nombre de no sabemos bien todavía qué tipo de cultura. Nunca la poesía puede ser ofensa, porque cuando lo hace deja de ser poesía.
redundancia, falto de caridad. Esta tarde quiero transmitiros mi apoyo y quiero animaros a que continuéis trabajando en esta senda de comunión y de entendimiento. El de hoy es un acto que debe de servir como manifestación pública de esta unión de todas las hermandades y cofradías de Mataró, que desde aquella lejana Semana Santa de 1984 viene expresando popularmente su fe de manera conjunta. Unidos nacisteis, unidos crecisteis, unidos procesionáis y unidos tenéis que seguir en este acto que hoy nos congrega y que goza de tan merecido reconocimiento por parte de nuestra ciudad. Eso me permite ya saludar y dar la bienvenida y agradecer la presencia a todos los que hoy nos acompañan. Ilustrísimo señor alcalde de la ciudad, ilustres señores concejales, reverendos sacerdotes, hermanos mayores, junta de gobierno, hermanos y hermanas todos, bienvenidos a este pregón y gracias ya de antemano por vuestra presencia. En este atrio cuaresmal, que tiene como objeto anunciar la Semana Santa de Mataró, siento una llamada especial. Siento la llamada de la responsabilidad. Especialmente cuando echo la vista atrás y activo las semillas cofrades que otros ya plantaron hace tantísimos años. Como aquellas gentes en una lejana mañana de Pascua de 1640, siguiendo a la Virgen de la Alegría, envuelta en coloridos ornamentos festejando la resurrección de su Hijo. Como aquel lejano Viernes Santo de 1651, en el que seguramente la riera de Mataró se llenaba de devotos de la Virgen de la Soledad. Como esa imponente piedad servita que custodia la Basílica Jubilar de Santa María y que ya atravesaba en el siglo XVIII la que hoy, en este año santo y jubilar de la Misericordia, es su puerta santa. Sí, Mataró es una ciudad con una milenaria tradición cofrade. Desde que en 1605 se fundase la primera congregación de la que hoy se tiene referencia histórica documentada, la Congregación de la Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, han pasado nada más y nada menos que 411 años. Y Mataró hoy, esta tarde del 5 de marzo, sigue siendo cofrade. Y eso, queridos amigos, se traduce en esta tarde, como os decía, en una llamada a la responsabilidad. Y su inmediata consecuencia que colaborar a que se mantenga latente el irreductible peso de la historia cofrade de nuestra ciudad. Hagamos, pues, honor a la historia y, sintiendo los custodios y transmisores de tan nobles tradiciones, continuemos dándole a la Semana Santa de nuestra ciudad el premio que más se merece y que me atrevería a resumir en esta frase: la memoria de su pasado, la vigencia de su presente y el trabajo por su futuro. Dicho este prólogo de bienvenida y presentación, me dispongo a continuación a dar cumplimiento al encargo que la Comisión de Semana Santa de Mataró me ha encomendado para esta tarde del 5 de marzo de 2016. Pregonar su Semana Santa. Pido pues la bendición a nuestro Señor y me pongo en las manos de su Santa Madre, que bajo la advocación de María Auxiliadora nos mira y nos contempla con su ternura. Dejadme que empiece haciéndome una pregunta, que a pesar del inmediato entusiasmo que sentí cuando se me propuso ser pregonero, no tardé mucho tiempo en empezar a hacerlo. ¿Quién soy yo para ser pregonero? ¿Quién soy yo para anunciar una Semana Santa? Porque eso es un pregón, un anuncio, un clamor en voz alta, una invitación proclamada y henchida de emoción. O como dice el poeta y cofrade cordobés, un pregón es una especie de rapto, de frenesí en loor de la Semana Santa. Pero ¿qué puedo yo pregonarte esta tarde? ¿De qué puedo raptarte y qué frenesí traerte? ¿Qué puedes esperar tú de mí en esta tarde de pórtico y de cuaresma, de anuncio y de bella ofrenda? Sé lo que no soy y poco sé lo que soy. Yo no soy el avezado historiador que revive la historia con solo describir una anécdota. Así que no esperes de mí una retahíla de fechas y de emocionantes historias. Yo no soy el místico poeta que encandila con metáforas y medidos para
que no esperes de mí soniquetes de colores diversos alaudicados. Yo no soy tampoco el ínclito músico que con tan solo el compás de una banda da vida a la quietud de unos faldones. Así que no esperes una bella composición de notas y de melodías que pongan en movimiento aquello que de lejos sin inquietud espera ya su gran momento. Yo soy el que atesoro la historia, como tú, hermano, que hoy me escuchas, la historia que Dios ha querido hacer conmigo. Yo soy el que un día hace muchos años se conmovió viendo al Señor y a su Santísima Madre mirándole desde sus palacios de claveles. Yo soy el que un Viernes Santo por la noche, siendo niño, buscó cobijo a la almohada para llorar de tristeza al ver en la televisión cómo crucificaban a Jesús y a quien consoló la voz de su madre. Yo soy quien de pequeño se emocionaba al Viernes Santo, quien no podía apartar su mirada de esa cruz de nuestro Padre Jesús del gran poder, reposando sobre su túnica morada. Soy quien quería ser un cirio más en la candelería de su Santa Madre, Esperanza Macarena, quien esperaba que sabiese la cancela de San Agustín, y no se iba hasta que la madre y el hijo se enfrentaban para decirse una noche más, el uno al otro, lo mucho que se amaban. También soy el que por fin un día pudo vivir la Semana Santa en cofrade, porque déjame ya ahora que te diga que un cofrade no se hace, sino que se nace. El que días antes acudía entre las horas de estudio y de oración a ver cómo preparaban los pasos y llamaba a su madre enseguida para decirle ¡qué guapa han puesto este año la Virgen! Soy el que un Viernes Santo de 2001 hizo su primera estación de penitencia haciendo de ciriano. ¡Qué honor empezar alumbrando al misterio! El que de seminarista golpeaba con la punta de los dedos en la mesa del comedor, emulando el redoble de tambores. El que musitaba en solitario las notas de una marcha y el que caminaba en sigilo por los pasillos del seminario arrastrando los pies como el caminar del costalero. Soy el que por fin un día acompañó a la Santísima Virgen revestido con la estola de la entrega, la capa del abandono y la vara del presente. El que no podía apartar su mirada de sus lágrimas macarenas, como brillan en su rostro, como alumbra su esperanza. El que todavía hoy apenas duerme la madrugada de Viernes Santo enganchado al televisor, en una mezcla de pasión cofrade y acompañante del dolor crucificado. Y soy también quien desde hace 2 años trata de acompañarte como compañero y consejero. Por eso, no esperes de mí esta tarde los datos de la historia, ni las fechas salpicadas con anécdotas, ni el aroma de los versos encandilando al más profano, ni la provocación de la música despertando bellos y emociones. Espera de mí la humilde respuesta a la noble petición de pregonarte esta tarde, siendo lo que soy y no otra cosa. El niño de pantalón corto y mocasines embetunados que no ha dejado de emocionarse. El joven que sigue llorando al ver a la madre y al hijo encontrándose y ver su amor proyectándose como algo que todo lo llena en las paredes de nuestra catedral de Barcelona. El cirial que desde su oscuridad continúa intentando alumbrar el viernes de la cruz. El sacerdote que descubriendo la palabra de Dios aprendió a revivir la Semana Santa año tras año con dolor, con amor pero con mucha esperanza. La persona a la que se le sigue erizando la piel al alzar su vista al cielo de Mataró el Viernes Santo. Soy tu compañero y siempre vuestro cofrade y hermano. Y ahora, dame solo unos minutos para que haga honor a la historia así, a esa que Dios ha hecho conmigo, como seguro tú tendrás la tuya siempre irá contigo. Déjame que en esta tarde de recuerdo y de presente te refiera mis primeros pasos, mi bautismo cofrade, porque como ya te he dicho antes, un cofrade no se hace, se nace. Por eso, porque con ello se nace, lleva nuestra vida plantada una semilla. Y aunque tardemos algún tiempo en descubrirla, esa semilla que Dios plantó en nuestro corazón, Él solo la plantó, porque fueron otros los que la regaron, para que hoy, tú como yo, con orgullo digamos, me siento cofrade. Y en esta tarde de diálogo cofrade llorante, no puedo dejar de rendir un sentido homenaje a quienes a mí me la regalan. Puede que sin saberlo, pero que hoy va por ellos este sincero agradecimiento.
Quiero nombrar a mi abuela Pilar. Que aunque Dios se la llevó muy pronto, tiempo tuvo de regar mi semilla cofrade. Seguramente quizás sin darse cuenta. Pero así hace Dios las cosas, y son muchas las regaderas con las que va regando nuestra semilla, sin que sepa apenas el regador que de esa agua crecerá el amor a Dios. Cuántos momentos de oración ante el imponente Cristo de los faroles, en esa bellísima y recoleta plaza de Capuchino, que hasta el más turista guarda silencio para inmortalizar su belleza de puro natural. Cuántas lágrimas derramadas hicieron de esperanza y de cera blanca, como blanca es su plaza, su palacio y su trono mirando a la Señora de Córdoba, la Virgen de los Dolores. Ya podían caer chuzos de punta que tu abuela no dejaba nunca de ir a los Dolores, me ha dicho tantas veces mi madre. Esa plaza de Capuchino, de adoquines y paredes blancas, de contemplación y de sencillez, de devoción cordobesa y de pétreo silencio, de 8 faroles que proyectan desagravios y misericordias, y de encuentro de mirada, la de la Virgen de los Dolores y la de su Hijo, el Cristo de los faroles. Y una estrella, una luz en vigilia desde la campiña cordobesa que nos mira y nos custodia desde siempre, Nuestra Señora de Araceli, alta tercia, patrona de Lucena y del campo andaluz. El altozano de las 3 cruces de piedra. Como de piedra es el Cristo de Capuchino, como de piedra son los adoquines de su calvario y como de piedra son muchas veces todos nuestros corazones. Pero que tras implorar la misericordia del Padre se reconforta y en Él descansa, igual que se reconfortaba y descansaba el de mi abuela Pilar tras su visita diaria a los Dolores. Esas fueron las primeras aguas que regaron mi semilla. Cuántas veces después he vuelto a caminar en silencio hasta los Dolores pidiéndole a la Virgen que me enviase la luz de su Hijo, la de sus 8 faroles amarillos, que un Viernes Santo de los años 80 se transformaron en 4, los que hoy rodean al Señor del gran poder de Barcelona y que alojan en sus tulipas tantas peticiones de perdón y acción de gracias. Esas fueron otras aguas, pero que también regaron mi semilla, y que aunque sea brevemente, déjame que ahora te la refiera. En ese Viernes Santo, como en todos los Viernes Santos, en el bulevar más florido y concurrido de Barcelona, se producía la gran metamorfosis. Los turistas dejaban de fotografiar monumentos para retratarles a ellos, al Señor y a la Señora. Esa tarde los paseantes enamorados detenían sus pasos para prometerse ante ellos amor eterno, en un abrazo fundido y ofrecido, ante la mirada de ellos, el Señor y la Señora. Los prestamistas avergonzados escondían sus cambalaches, sus juegos de mano y algún que otro traperio, y los niños, encaramados sobre los hombros de alguien más alto, dejaban sus juegos para abrirle sus ojos como platos. Ese Viernes Santo las ramblas se mudaban. Ese Viernes Santo, el bulevar más transitado de Barcelona convertía su suelo gastado por los paseantes del sosiego, del placer y del turismo acalorado en los silentes adoquines de la Vía del Dolor. Ese Viernes Santo, las ramblas se convertían en la alfombra del Señor y de su Madre, de Jesús del gran poder y de la esperanza macarena. Permíteme esta referencia introductoria, en forma de recuerdo sí, y que sea brevemente. Déjame que te lo refresque, aunque sé que tu recuerdo está fresco. Déjame que te lo despierte, aunque sé que tu recuerdo no vuelve. Déjame que te lo diga una vez más, aunque sé que son muchas las veces que tú ya lo has dicho. Pero déjame que hoy sea yo quien a ti te lo anuncie y anunciándotelo a ti, a vosotros os lo pregone en esta tarde de Cuaresma. De ese Viernes Santo de tu niñez no recuerdas otra cosa. No recuerdas kioscos de prensa, ni floristerías surtidas de colores, ni tiendas colmadas de souvenirs, ni heladerías de 1000 sabores. No puedes recordarlo, porque ese Viernes Santo todo se había transformado. La prensa eran partituras de tambores y cornetas. Las flores eran pomos de rosas blancas, esteras de claveles y pétalos durmiendo sobre el palio de la Virgen. Porque ese Viernes Santo los souvenirs eran las cruces de guía y los libros de regla. Tampoco recuerdas helados,
ni ese tipo de comidas de importación que tan de modas han puesto últimamente. Porque ese atardecer de pasión, los helados eran las cestas con agua y los caramelos de azúcar y de ayuno. Porque siempre te ha impactado ese breve y contundente diálogo que de vez en cuando en una proximidad entre el aguador y el costalero o el nazareno. Un poco de agua, hermano, un caramelo y una voz detrás de los faldones del paso y la misma debajo del capirote. No, estoy bien, vamos para allá. Ese Viernes Santo no recuerda granizadas de limón, porque el corazón de un cofrade no necesita otra cosa que lo refresque que mantener su mirada devota y fija en su Señor, en su Señora. Tampoco recuerdas estatuas humanas, ni dibujantes de retratos, sencillamente porque se habían ausentado, porque hasta ellos se habían transformado durante unos instantes en dibujantes de pasión y espectadores por un rato. Ese Viernes Santo recuerdas a un locutor de radio anunciando una saeta desde un balcón, recuerdas capirotes semiestos mirando hacia el cielo, recuerdas mantillas y guantes negros moteados de gotas de cera. Ese Viernes Santo recuerdas brumas de silencio, de incienso, piel de gallina y dos imponentes imágenes que apenas sabían describir. Y silencio, mucho silencio, Viernes Santo. Ese Viernes Santo recuerdas también un despiste, al desasirte urbano de las de tus padres y una repentina farola. Y con el tiempo has sabido que ese volver la vista atrás que te costó un encontronazo con una farola no fue un despiste, que fue Dios quien te retorció el cuello. Que ese encontronazo no fue tal, que fue un fogonazo como ese relámpago que a San Pablo le tiró de la culpa y que nunca recordó como una caída del caballo, sino como el encuentro con el Señor de los milagros, ese Viernes Santo. Esa tarde en la que las escamas de tus ojos se desprendieron para fijar para siempre tu mirada en su manto, para que su cruz se convirtiese en el lugar donde más movimiento había, porque no era el esfuerzo lo que lo movía, que era su propia luz, su propio llanto. Ese encontronazo tenía que ser con un farol, esa estructura tan simple pero tan indispensable porque sin ella no tendríamos con qué alumbrarnos. Tenía que ser un farol el que convirtió en un encontronazo en su providente fogonazo. Tenía que ser un farol, como el Cristo de los faroles, como para recordarte que solo de nuestro Señor puede salir. Fue como si te dejases algo atrás, como ese enamorado que por querer continuar mirando a su amada para llevarla en su recuerdo una noche más, cuando ya desaparece de su vista, camina hacia el frente, pero mirando hacia atrás, retorciendo su cuello hasta que su amada se pierde entre la gente, sin preocuparle el mañana, sino solo ese, su eterno presente. Y así anduviste unos metros, tratando de mirarle por última vez hasta que al reconducir tu mirada hacia el frente, tu rostro chocó. Y chocando con ese farol, con él se encontró. Ese fue tu primer Viernes Santo, de blanco y negro, de farol y fogonazo, de saeta balconera y flores de cera, y por qué no, de despiste y topetazo. Esas fueron las aguas que regaron mi bautismo cofrade, las de mi abuela Pilar y su Virgen de los Dolores, las de Capuchinos y su Cristo de los Faroles, las del altozano recelitano de la campiña cordobesa, las de mi madre llevándome cada año a las ramblas del Gran Poder, y las de los hermanos y hermanas cofrades que continúan cada año abriendo la cancela de San Agustín para pasear a su Señor del Gran Poder y a su Señora Macarena. Y ahora, hermano cofrade, que te he descrito ya este bautismo de aguas tan lejanas, déjame que te invite en esta tarde a este paseo de piedad y de esperanza, de anuncio y de oración, y que juntos lo transitemos a través de la palabra de Dios. Porque si los pasos de nuestra Semana Santa tienen vida, es porque ya la tuvieron hace 2016 años en las calles de la Ciudad Santa, porque la siguen teniendo en la palabra revelada, porque la tienen y la continuarán teniendo en el corazón de cada creyente. Así es Dios. Dios, a través de su palabra, manifiesta la misericordia en el pasado, el amor en el presente y su providencia en el futuro. Sea pues la palabra de Dios nuestra cruz de guía en esta carrera oficial. Por eso, no esperes a lo largo de este paseo las filigranas de la métrica, ni tampoco la musa del poder
que a la luz de los pasos de nuestra ciudad de Mataró nos haga revivir en nuestro interior esos terribles momentos de los 3 días del dolor. La oración del huerto, el prendimiento del cautivo, la coronación de espinas, la gran marcha del Nazareno, el lienzo de la Verónica, la cruz de la agonía, los dolores de una madre, la buena muerte de nuestro Señor, la soledad de soledades, el silencio del sepulcro, la madre de las parejas y la custodia de los hermanos. Sea pues la palabra de Dios nuestro único paisaje en este pregón de Mataró. Sea pues una estación de penitencia que a ellos les dediquemos, a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Así que por ellos va esta chicota, que en esta tarde no nos piden otra cosa, que por un momento nos quitemos nuestros yelmos y abierto nuestro corazón y entendimiento, al cielo suspiremos y que mirando un rato con ellos, convirtamos este paseo de lamento en un pregón de sincero agradecimiento. Señores, se ha levantado el cielo por los 30 años de la comisión de Semana Santa. 30 años. Y arrancaron la pasión en las calles de Mataró. Por los que arrancaron, por los que siguen hoy en día. Al cielo lo quiero. ¡Ahí está él! Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Llegaron a un huerto que llamaban Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia, y dice: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. La noche ya se ha cerrado en Jerusalén. Una cena y un beso de traición. Jesús y los 11
salen del cenáculo. Y como si la noche trajese el presagio del fatal desenlace, Jesús camina hacia Getsemaní, hacia el desgarrador y conmovedor encuentro con su Padre. ¡Qué noche más negra! ¡Qué noche más fría! ¡Qué noche más triste y qué triste la noche! Escribe Fray Luis de León. Como si no le bastara el mal y el tormento de una muerte que ya le estaba vecina, quiso hacer vigilia de ella y morir antes que muriese. Es la antesala de la pasión, es la oración del Señor en el huerto. Cristo arrodillado, abandonado en soledad, un cáliz de angustia y un ángel. Hasta Santa Teresa de Jesús se conmovía pensando en el paso de Getsemaní, decía la santa. Muchos años, las más noches antes que me durmiese, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto, aun desde que no era monja. Y tengo para mí que por ahí ganó mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era, y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto como el no dejar de santiguarme para dormir. La noche de la tristeza y de la angustia de Jesús. ¿Por qué está triste Jesús? ¿Pero de qué tiene miedo el Hijo de Dios? No es difícil imaginar todo aquello en lo que Jesús pudo pensar, en aquella mole abrumadora de pesares que empezaron a ocupar el cuerpo bendito del Salvador en aquella noche. Aquella oración en el huerto de Getsemaní, que desde un lejano 1944 cobra vida en Mataró, es el terreno anticipado, es condena y beso de traición, es burla y columna ensangrentada. Esa noche es la visión de las cadenas y las blasfemias, de los golpes y de los clavos, de la lanza en el costado. Esa noche en el huerto es la cruz, la muerte. ¿Puede haber suplicio más grande que vivir la muerte anticipada? ¿Puede haber dolor más grande que sentir las espinas siendo rey sin que te hayan coronado? El huerto, ese vergel de quietud y de brisa que hoy mira a Jerusalén desde la atalaya milenaria de Mataró, y que aquella noche, convertido en el mar del quebranto, solo podía mirar el varón de los dolores, que es así como Isaías llamó al Redentor. Como en el mar se agitan todas las aguas de los ríos, así aquella noche en el huerto se reunieron en el corazón de Cristo para atormentarlo todos los dolores, penitencias y padecimientos de los hombres. Aquella noche en el huerto no había ordenado. Era Cristo con la copa del temor y el abandono en la mano, que clamando a su Padre le pedía: tú que lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Amarga copa que no le fue apartada, abandono abandonado, silencio de Dios. 33 años cumpliendo la voluntad de su Padre. Y en esa hora oscura de Getsemaní, por primera vez no coinciden las voluntades. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Por un momento, Jesús no quiere morir y acude a su Padre. ¿A quién podía acudir? Pero su Padre está ausente. Es el terrible silencio del Padre. Es el abandono y la muerte silente. Esos segundos fueron la mayor soledad de Jesús, pero que poco duraron esos segundos, porque enseguida añadió: pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Jesús, abandonado por el Padre, se abandona todavía más. ¿Existe locura más grande? ¿Qué ejemplo nos dejaste, Señor, del huerto y de los olivos, cuando nosotros, que por poco que dejamos de sentir tu presencia, pasamos del silencio a la indiferencia, que cuando no te vemos ni te sentimos pensamos que ya te has ido? Sin embargo, tú, Señor, en la noche del huerto nos enseñaste algo, que la voluntad del Padre fue el núcleo central de tu vida, lo que te sostuvo, te impulsó y te guió. Sí, ahora lo entendemos, Señor. Ahora entendemos que la voluntad del Padre fue voluntad de amor. Sí, Jesús, ahora entendemos tus palabras. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. Y aunque en la noche de los olivos hubo pasión y muerte,
Hiciste del dolor oración, de la cruz sacrificio de amor y de la muerte hiciste ofrenda. El dolor convertido en camino de encuentro con Dios. Y 2000 años después, quizá también nosotros vivimos declarados en la oración el debate entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. 2000 años después, huimos hacia plácidas adormideras que nos alejen de la realidad y anestesien nuestras verdades, como hicieron sus discípulos. Dormir, esconderse, huir. ¿Será también ese el destino de los hombres? Dormir y esconderse hasta que se desvanezca el dolor del día a día en la fantasía onírica de la noche. O quizá optamos por apresar a la verdad y amordazarla como hicieron aquellos soldados armados con espadas. Ellos no lo entendieron en su momento. No entendieron que Getsemaní no era la hora del sueño. Por eso en nuestros huertos no hay hora ya para dormir, que todos vigilan. Y desde entonces resuenan en nuestras frías noches el grito a sus discípulos: velad y orad, velad y orad. Resuenan pues también en nuestras calles este año desde ese imponente paso de la oración del huerto las mismísimas palabras de Jesús: velad y orad, velad y orad. Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban por él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja. Jesús le dijo: envaina la espada, que todos los que empuñan espada, la espada pegarán. Y en aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Tú, Señor, abandonado te abandonaste, humilde te entregaste, y en un gesto de amor oblativo tus dos manos tendiste al frente. Así, cautivo y desarmado te apresaron esa noche. Así te ataron las manos que en otros días curaron al leproso, devolvieron la vista al ciego o mesaron los cabellos de la prostituta. Así nos ofreciste tus manos inocentes y venerables, para que el odio de los hombres las ataran con la soga de sus cuerpos.
Así en tus manos anudan nuestros pecados, nuestras debilidades y flaquezas. Blanca inocencia y roja ofensa, como blanca es tu túnica y rojo el manto que sobre tus hombros reposa. Tremendo contraste que cuando irrumpe en esa plaza abigarrada de Santa María clamas a Matador diciendo: sobre mi inocencia blanca como esta túnica cargo tus culpas ensangrentadas, rojas, rojas como este manto. Te vas abriendo el paso y la gente mira tu rostro tallado sobre el oscuro cedro y yo me pregunto: ¿pero por qué mira su rostro? Mira sus manos atadas, mira el dolor de sus dedos cautivos que quieren tocarte, mira esa soga que oprime sus muñecas, mira sus manos moradas y abiertas y busca en ellas tu culpa y tu pecado. Y en un gesto de humildad reconduce entonces la mirada desde sus manos hacia su rostro y dile como el poeta: oh amadísimo Jesús, cautivo y Señor mío, que prisionero por mi amor tienes atadas tus benditas manos con los cordeles de mis culpas. Yo, indigno pecador, confieso mis faltas y os suplico, Señor, de todas ellas, para que nunca más las pierda. Jesús cautivo, Señor de pureza y de sangre, que incansado y sin fuerza por el largo recorrido, todavía te queda un hálito de resistencia, y conviertes tus pies en alas de premura, y levantándote sobre el suelo de la incomprensión, te deslizas veloz sobre esas legendarias escaletas. ¿Dónde vas, cautivo? ¿Por qué corres, cautivo? ¿A quién persigues con tanta prisa? Vienes a nuestro encuentro, porque no quieres dejar pasar el momento. Corres por encima del suelo como si esos fuesen tus últimos pasos. Corres porque tienes prisa, sí, como la prisa que tiene una amada antes de la despedida para decirle asomado una noche más: por siempre tuyo, amado mío. Con su sangre los soldados se lo llevaron al interior del palacio y convocaron a todas las compañías. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle saludo. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Ya te llevan, Señor, ya te llevan maniatado y custodiado por un ejército. El amor entregado rodeado por el círculo de la sinrazón. Qué paseo más amargo en la noche de la semana. Te alejas de la colina del llanto y de los olivos, y estos agitan sus hojas emitiendo un sonido estremecedor de una despedida en soledad. Te alejas, ya casi no se te ve, que solo se queda el muerto, que solo se queda el hijo del hombre. El pollino sobre el que días atrás habías entrado en la ciudad santa, mira ahora desde lejos tu escarnio y tu befa. En medio de la noche llegas a la sede de la incomprensión y de la burla, del juicio y del espanto, donde tenía que producirse el diálogo más terrible de la historia. ¿Qué pregunta la de Pilato en aquel amanecer?
amanecer de viernes de sangre. ¿Y qué es la verdad? Pregunta que siglos después sigue persiguiendo y resonando en el corazón del hombre, desde las frías paredes del palacio de Caifás, en aquel amanecer de vigilia y de tormento. En ese amanecer que hasta el sol no quería salir, en ese amanecer de insomnio en que tú, Jesús, fuiste coronado. Es la coronación de espinas. ¿Cuántas coronas han sido deseadas? Pero ninguna como aquella. No. Las coronas que nosotros deseamos son las coronas del alago, del poder, del premio merecido, de la gloria, de las alturas. Y las espinas de la noche de los olivos rodean ahora tu cabeza, clavándose como se clava el dolor en el corazón de los hombres sufrientes. Cada espina es un dolor y cada dolor es un hombre que llora, que sufre, que pena en algún lugar del mundo. Dice el poeta. Todos deseamos coronas de alguna clase, reconocimientos, premios o títulos. Todos luchamos por ganar un puesto y llegar a algún lado y lucir en algún trono sentados. Todos deseamos ser respetados o halagados, subir a un pedestal o ganar algún escalafón. Todos emprendemos una carrera y nos sacrificamos por una medalla, un pergamino o una corona. Pero muchos se quedan sin corona y obtienen un título de fracasado. Pero muchos pierden un puesto y se sientan en la silla de los desempleados. Pero muchos pierden el respeto y son degradados o deshonrados. Pero muchos no terminan su carrera y otros que llegan a la meta lo hacen sin pena ni gloria. Hubo un rey que con espinas fue coronado sobre su cabeza sangrante y su rostro desfigurado. Dijo el profeta que se veía sin atractivo para ser deseado o reverenciado. Coronado de espinas, nos enseñó que no todo es lo que parece, que no es ganador quien llega primero y que no hay príncipes de sangre azul ni traidores valientes. Coronado de espinas, comprende tus fracasos, tus caídas, tu rechazo. Espinas se clavarán en tu frente, sí, pero son para abrir tu mente, para hacerte ver un mundo diferente. Dice Orígenes que a Jesús fueron otros los que le pusieron la corona de espinas. Dice que esa corona no se le quitó de la cabeza al Señor hasta después de expirar en la cruz. Mas como la túnica que llevaba puesta no era cosida sino inconsútil, al sacarle la túnica le quitaron la corona, que le volvieron a poner antes de clavarle la cruz. ¡Qué diferentes son nuestras coronas, Señor! Tú no la elegiste, tampoco tú te la quitaste. Dócil como el cordero al matadero, entregado por voluntad de amor, no te la quitaste porque sabías que en tu frente iban clavados nuestros dolores, nuestras culpas, nuestros pecados. Y qué poco nos ha aprendido de tu frente coronada con las gemas del desprecio. Nosotros, que cada espina que nos clavamos corremos raudos a arrancarla. Nosotros, que huimos del dolor porque en él no sabemos encontrar sentido ni redención ninguna. Nosotros, que preferimos la corona de la gloria al señorío de la servidumbre. Nosotros que preferimos la tiara de la indiferencia a la corona de la solidaridad. Nosotros que preferimos la corona de la gloria a la corona del honor. Por eso, Señor, en esta tarde de anuncio y de ofrenda queremos mirar a este paso habanero de la coronación de espinas y queremos decirte que no queremos ser como ese soldado que sostiene la espalda del Señor para no permitirle que doble su dolor, que no queremos ser como ese centurión burlesco y desarmado que le irrita con la soberbia del que arreta al desarmado. Por eso, porque no queremos ser como ellos, déjanos poner nuestro corazón en el corazón de tantos soldados del desprecio y centuriones del desaire, y en sus nombres decirte: oh Jesús mío, cuántas espinas añadía vuestra corona, perdonadme por los méritos de aquel dolor que aceptasteis precisamente para perdonar. Ah, Señor mío, tan humillado y vilipendiado, cargasteis con tantos dolores y desprecios para moverme a compasión, que dejadme ahora que os acompañe en vuestras espinas, que me suba a vuestro trono y convierta la lanza del soldado en un brazo en el que apoyaros, la burla del romano en llanto de arrepentimiento. Dejadme, Señor, que penitente y a vos entregado os coja siempre vuestra mano.
al sitio llamado de la calavera, donde lo crucificaron. Y con él a los dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Señor y caminante de las calles de Sardañola, andar sevillanos y pierden los costales, que llevándote sobre sus hombros quieren compartir ni que sea por un rato el peso de tu cruz, que es la de todos los hombres. Jesús Nazareno, fueron las palabras del juez de tu sentencia y las palabras que te glorificarían por siempre. Lo que escribí, escrito está. Y así empezó la que denominó el sacerdote y escritor Martín Descalzo la gran marcha del Nazareno. Todo está preparado en el patio del pretorio. Los soldados a pie y a caballo los centuriones, espadas, lanzas y un madero. Empieza tu gran marcha, Nazareno, un eterno kilómetro de espanto, el cortejo del lamento, de la incomprensión y de la injusticia, del terror y del tormento. Y un madero. ¿Cuánto peso para un hombre ensangrentado? Mira, hermano cofrade, mira, seguidor del Nazareno, mira en tu corazón y busca las heridas de tus culpas y de tus pecados. Sí, esas de las que te avergüenzas y que Jesús Nazareno cargó sobre sí sin apenas fuerzas. Esas que te cuesta reconocer y que el mismo Hijo de Dios levantó desde la asfixia de ignominia. Retira esa túnica morada y busca en sus espaldas. Levanta la corona y busca entre las grietas de su frente. Cada espina, cada latigazo, cada atropello y cada caída son muestras de su amor por ti y por mí y por todos los nazarenos de nuestro mundo. Porque son muchos los desprecios, son muchos los maderos y pocos son sus braceros. Muchas las soledades, como la que él mismo padeció en su gran marcha. ¿Dónde estaban tus seguidores nazarenos? Quizás ocultos y escondidos entre la jauría que le perseguía y le acostaba y le acosaba. Piensa por un momento Jesús el Nazareno. Piensa por un momento lo que sintió ese hombre bajo el peso del madero. Piensa en su clamor por nadie escuchado. Alguien que me acompañe en esta terrible soledad. Me siento solo, desoladamente solo. ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde están tus promesas y tus halagos? ¿Dónde está tu hombro solidario para cargar con mi cruz? La soledad del espanto. Oyó el grito del centurión que le mandaba seguir adelante y en su impotencia continuaba gritando: ¿Dónde estás, hermano? Eso es lo que más le dolió al Nazareno y lo que le sigue doliendo hoy a mí, el abandono. Y vio rostros, y casas, y soles, y caballos, y lanzas, y mercados bailando, pero no te vio a ti, su hermano. Y percibió como el suelo se precipitaba contra su rostro. El madero se golpeó contra el suelo, cayó sobre su hombro, sintió como una quemadura en la rodilla, cayó. Perdió el conocimiento por unas décimas de segundo hasta que le despertó la cuerda, que a tirones sería su cintura, y nuevamente el grito del Nazareno: ¿Dónde estás, hermano? Qué pesado es el madero y qué pocos hombros para llevarlo. Cómo aprieta su cintura ese círculo dorado de pena y amargura. Y cómo somos los hombres. Y cómo somos que solo el dolor nos hace racionar y despertar del letargo de nuestros miedos. Aquellas gentes de las calles de Jerusalén gritaban a tu paso, te ultrajaban, te escupían y te azotaban. Esta Semana Santa, las calles de Mataró cantarán a tu paso, Nazareno, y secretas plegarias, saetas y aplausos se meterán entre alabanzas y actos de personal desagravio. Sí, Nazareno, por eso hoy tu túnica luce de puro amor y tu círculo brilla de puro oro real, porque eres Jesús Nazareno, Rey de los judíos y Padre de todos los nazarenos que cargan con las cruces del dolor, encarcelados y abandonados, enfermos y explotados, oprimidos y muertos de hambre, niños abortados, mujeres violadas y asesinadas, ancianos sin nietos, jóvenes desempleados, padres sin trabajo y niños maltratados. Avanzas, Nazareno, avanzas en tu gran marcha, la que nunca ningún hombre haya decidido de manera voluntaria. 1, 2 y hasta 3 por caigas, como sangre de tu rostro.
entre el tumulto, una mujer consigue lo imposible, sortear las barreras del improperio y de la burla con ese gesto de amor que desde entonces es icono de la ternura de la Iglesia, la Verónica. Dulce y piadosa leyenda de esa mujer que en el camino de tu Calvario limpió tu frente de sudor y de sangre. Cuenta la leyenda que desde ese momento tu rostro quedó impregnado para siempre en el blanco lienzo. Es el sello indeleble de tu pasión, la marca de tu amor. ¿De verdad crees que solo su faz escarlata quedó grabada en el paño de la Verónica? No. Desde ese encuentro en tu gran marcha, tu rostro quedó impregnado para siempre en los corazones de todos los que te lloran, de todos los que te siguen y ofrecen sus vidas en signo de comprensión y sincera acogida. También nosotros, como la Verónica, que desde 1952 acoge la familia salesiana de Mataró, queremos acogerte en nuestras vidas y queremos que tu rostro se grabe para siempre en nuestros corazones, que aunque están manchados por culpas encarnadas, esperamos y humildes te clamamos que por tu misericordia los conviertas en lienzos verónicos que agradecidos te digan, como aquella mujer que limpió tu rostro en las calles del Calvario, te suplicamos, Señor del rostro enrojecido, que seas tú quien limpies nuestro corazón ensangrentado. A Jesús ven, a Jesús ven, Nazareno. Que faltando los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo: a otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y lo creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama. Pues dijo: soy hijo de Dios. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron las tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo de la gloria. Qué terribles tus momentos en la cruz. Indefenso y abandonado. 3 horas y 7 palabras. Qué poca fuerza tendrías que solo 7 palabras fuiste capaz de pronunciar en tus 3 horas de agonía. Qué pronto olvidamos los hombres cuando te miramos en la cruz tus 3 horas de extenuación y de angustia. Cristo de la agonía. Cuando este Viernes Santo contemplamos la sangre, la sombra alargada de tu dolor, proyectándose en las casas milenarias del centro de la ciudad,
en los negocios de la indiferencia, en fachadas de tertulia y cafeterías de merienda, que no olvidemos tus 3 horas de suplicio, y que por esa riera, arteria central de Mataró, de los plácidos paseos, de días aciagos y esporádicos encuentros, que por ella fue tu sombra, como testimonio de tu socorro y de tu agonía. Por eso, déjame, hermano cofrade, que ahora te recuerde cómo empezaron aquellas 3 horas que transformaron el rostro más bello entre los hombres en el cordero desfigurado. El travesaño horizontal estaba ya tirado en tierra. Sobre él hicieron acostarse a Jesús. Ataron sus brazos cerca de la muñeca. El verdugo se acercó a él con un mandil de cuero con grandes bolsillos en los que llevaba clavos y martillos. Tomó un clavo y lo sujetó entre sus dientes. Puso sus rodillas sobre el brazo izquierdo de Jesús. Cogió con ambas manos su muñeca izquierda y con la habilidad del cirujano palpó buscando el lugar adecuado. Con un resto de humanidad, volvió la cabeza de Jesús hacia la derecha para que no viera lo que le iba a hacer. Colocó la punta del clavo en su sitio, justamente donde termina esa raya a la que llaman la línea de la vida. Y rápidamente levantó el martillo y golpeó sin contemplaciones. Bastó un golpe para atravesar la muñeca. Un chorro de sangre caliente inundó la mano, el martillo y el clavo. Pero el soldado, sin detenerse, golpeó de nuevo otra vez, y otra, y otra. Así empezó tu agonía, Señor. Esa que muchas veces no encontramos cuando te contemplamos en la cruz, porque solo buscamos en ella la belleza de la madera, la destreza del imaginero, el brillo de tu imagen o la calidad de tu rostro. Y olvidamos que fue por nosotros por quien pagaste tu agonía, oh Cordero inocente, que tanto padeciste por nosotros, como dice San Alfonso María de Ligorio. Con toda verdad se puede afirmar que Jesús, en aquellas 3 horas de agonía, sufrió tantas muertes cuantos fueron los instantes que estuvo clavado, porque la paciencia que Jesucristo manifestó en la cruz nos mereció la gracia de padecer con paz y resignación las humillaciones y persecuciones del mundo. 3 horas y 7 palabras. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh Cristo de la gloria, que clavas tus ojos en el cielo garense, clavando al Dios y Padre de todos los hombres. Lleva en tu mirada a todos los que en este mundo viven la agonía de la persecución, la agonía de la guerra, la agonía del maltrato, la agonía de la condena, la agonía de la exclusión y el desamparo, la agonía de la pobreza, la agonía de la tortura. Llévalos en tu mirada y dáselos al Padre del amor para que en este mundo nuestro no haya nunca más otros Cristos de la agonía. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Lo supiste desde el día en que llevaste a tu hijo al templo. Simeón, aquel anciano que esperó durante toda su vida ver al Mesías, transformó tu paternal alegría en la consigna dolorosa que te acompañaría toda la vida. Una espada te atravesará el corazón. Y fueron 7 los dolores que a lo largo de tu vida materna traspasaron tu corazón. Sin duda, el mayor dolor de todos ellos debió ser el de contemplar a tu hijo colgado de la cruz. 7 fueron tus dolores, como fueron 7 sus palabras, como los 70 perdones multiplicados por 7 que nos pide tu hijo. 7. Ese número al que algunos le han dado el símbolo de la plenitud. Claro,
¿Cuándo te sentiste peor? ¿Al escuchar a Simeón? ¿Cuando tu niño se perdió del templo? ¿Cuando oíste la sentencia de Pilato? ¿O cuando te encontraste con tu hijo camino del Calvario? Cuando te veo avanzar por las calles de Mataró y contemplo tu rostro enlagrimado, tu frente encogida por el relieve de tu pena, tus manos abiertas hacia el frente como queriendo con todas tus fuerzas acariciar por última vez el rostro de tu hijo, me pregunto en qué momento fue. ¿En qué momento, María, te diste cuenta de que ya no volverías a tocarle? Porque así es como avanzas por nuestras vidas, del mismo modo que avanzas en la noche de Iluro, con tus manos abiertas, como queriéndolo tocar una vez más. Y de todos esos momentos, Virgen de los Dolores, a mí me estremece uno. El momento en el que te encontraste con tu hijo en la calle de la Amargura. Mediodía de Viernes Santo. Tu María estás en la plaza junto al Palacio de Pilato, escuchando los resultados de aquel juicio de espanto. Irás a la cruz, quedas condenado a muerte, Jesús. Sientes una pena inmensa que va ocupándote por dentro y dejándote indefensa. Pides al discípulo amado que te conduzca hacia una de las calles por donde va a pasar el cortejo hacia el Monte de los Amantes, que es como San Francisco de Sales llama al Calvario. Y allí esperas a Jesús. Qué terrible espera. Pronto lo ves llegar. Qué dolor más grande ver ese rostro desfigurado que en otros tiempos acariciaste. Qué dolor contemplar esa piel abierta en 1000 canales que en otro tiempo vestiste y adornaste. No hay palabras para expresar los dolores de ese encuentro con tu hijo. Cuenta la tradición que allí mismo te desmayaste y que por eso durante muchos siglos tuviste allí una capilla llamada del desmayo. Pero te repusiste de ese desmayo y le pediste a Juan que te acompañase hasta el Calvario. Y más dolor para una madre. Y qué poco hemos aprendido del dolor de tan amargo encuentro. A veces no nos damos cuenta que la visión con el necesitado, con el que sufre, la tenemos tan cerca que no conseguimos verla. Sabemos que alguien sufre, que pasa por un mal momento, pero enseguida decimos, es que ya no puedo hacer nada más. No, un cristiano nunca puede decir eso, porque de decirlo estaría diciendo, se me ha acabado la paciencia. Y tú, María, sí, eres la Virgen de los Dolores, pero por eso precisamente eres también la Virgen del amor y de la paciencia. ¿Cómo si no pudiste aguantar la muerte de tu hijo? Esa a la que desde 1987 venera esta ciudad bajo el nombre de Cristo del Buen Amor. Pero ¿pudo el Señor tener una buena muerte? ¿Qué locura es esta? Sí, la tuvo. ¿Sabes por qué, hermano Cofrado, que esta tarde a tu corazón le hablo? Porque Cristo murió en oración, rezándole a su Padre, que también es el tuyo, el mío, el nuestro, y que con tanta frecuencia olvidamos. Dios es Padre. Así lo sintió, así lo vivió y así lo murió. Cristo del amor, que en el dintel de tu muerte te pusiste en sus manos entregándole filialmente toda su vida. Se reza en el Salmo 32. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Pero tú, Señor, quisiste añadirle al Salmo la palabra Padre, porque añadir Padre es reconocerse y sentirse el Hijo amado. Así, el perseguido sin culpa, el condenado sin pecado, confió su vida al amor del Padre, entregó su espíritu al Padre. Ese es tu legado, Cristo, al buen amor. Enseñarnos al buen morir, aprendiendo durante nuestra vida lo que significa la entrega, la obediencia, la confianza, el perdón y la misericordia. Morir es cruzar una hoguera fugitiva. Morir es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se busca. Y así, aprendiendo de tu buena muerte, qué bien nos suenan los proféticos versos de Rilke, el poeta. Cae la vida, caen las hojas, todos caemos,
pero alguien recoge estas caídas con sus enormes manos. Esas son tus manos, Señor, las manos de nuestra salvación. Y porque me sé salvado por tu misericordia, déjame que te cante. Cuerpo y adoradores, yo te adoro, yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero compartir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por tus calles de Mataró irte alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo. Quiero, Señor, en tu encanto, tener mis sentidos presos y unido a tu cuerpo santo, mojar tu rostro con llanto, secar tu llanto con besos. Quiero en este santo desvarío, buscando tu rostro frío, llamarte 1000 veces mío, Cristo del amor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. No llores, madre, no llores más, que yo tu llanto quiero jugar. Sufro contigo, triste penal. Perdón, madre de la soledad, yo os quiero amar. Contemplad a María en soledad. Paremos el reloj de los países, de las rutinas, de las autosuficiencias. Detengamos nuestro paso, que del barrio de Sirera ha salido ya la soledad. Detengamos el ritmo de nuestro ímpetu y quehacer cotidianos. Parémonos a contemplar a María en su soledad de soledades. Contemplémosla y luego volvamos a caminar. Miremos su rostro, su corazón, sus manos, su mirada clavada en el cuerpo inerte de su hijo, de un hijo que somos también tú y yo. Veremos con los ojos del alma y luego volvamos a caminar, seguro que si permanecemos ante ella con el corazón abierto, nuestro caminar de mañana, de esta misma noche, tendrá que ser a la fuerza distinto, tendrá que ser mejor. Mírala, hermana cofrade y costalera, que sobre tus tiernos hombros de mujer la sostienes. Ámala, siéntela, querida. Es una figura de silencio y sonoro transfigurado, vestido de adoración. Nunca el silencio fue tan elocuente. Nunca el silencio significó tanto como en aquella noche, como en esta tarde de anuncio y de candela. Es silencio de amor, es abandono, despojo, disponibilidad, entrega hasta el extremo. Es fortaleza en la mayor debilidad, es fidelidad, es plenitud, es profundidad. Nunca fue María tan madre como entonces. Es elegancia, es serenidad dolorida, es paz, es amor. Virgen de la soledad.
Y en esos días santos, en los que su soledad esté acompañada, miremos a María. Y que nuestra mirada sea una plegaria como esta. Virgen Santísima, Señora nuestra de la soledad, míranos tú también a nosotros y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Muéstranos sus clavos y sus heridas. Muéstranos su corazón traspasado por la lanza. Muéstranos su amor. Y muéstranos también a nuestros hermanos heridos por la droga, por el alcoholismo, por el paro, por la pobreza, por la ancianidad, por la enfermedad, por los fenómenos migratorios, por la persecución, por las guerras. Muéstranos a nuestros pequeños hermanos ya engendrados, pero aún no nacidos, a quienes el hedonismo, el materialismo, el secularismo, el relativismo y las leyes injustas no han permitido nacer y los han condenado a la más miserable de las muertes, de las soledades, sin defensa y sin madre. Silencio, hermanos cofrades, silencio. Dios habla en el silencio y en la soledad de María. Dios no es el que siempre calla. Está hablándonos a través de María. ¿No lo estáis escuchando? Nos está pidiendo que a través de ella digamos un sí. Ahora, en el calvario de nuestras vidas. Ahora, al pie de la cruz. Ahora, en este humilde pregón de atardecida. Un sí de compromiso y de fidelidad, de amor y de alabanza. Hermano cofrade, que cuando Él nos pregunte, le digamos sí a Dios a través de María. Y ojalá que como María, reina de soledades, nuestra respuesta sea: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y nos enseñaste que en soledad se gestaba tu esperanza. Qué gran alivio, María, qué gran enseñanza. Saber que en el dolor tiene cabida la esperanza. Así, Madre, dulcificas el dolor y transformas el acíbar del llanto en eterna bienaventuranza. María, Nuestra Señora de la Esperanza, tú que peregrinando en esta tierra precedes con tu luz al pueblo de Dios que en Mataró te canta y que contigo peregrina y que ve en ti, María, signo de consuelo y de segura esperanza. Ayúdanos, Señor. Brilla en nuestra vida como aurora de salvación, como señal de esperanza segura. Haz de nosotros varales enhiestos que te ayuden a sostener el palio de tu materna protección. En esta tarde de pregón, movamos también nuestros corazones hacia ti, María, Madre de la Esperanza. Que cuando veamos el vaivén de tu paso por las calles de Mataró, tengamos presentes estas palabras, que con permiso esta tarde de nuestro Papa Francisco, hoy te las traigo. Dice nuestro Papa: debemos mucho a esta Madre. En ella, presente en todo momento de la historia de la salvación, vemos un fuerte ejemplo de esperanza. Ella, Madre de Esperanza, nos sostiene en los momentos de oscuridad, de dificultad, de desaliento, de aparente derrota o de auténticos fracasos humanos. Que María, esperanza nuestra, nos ayude a hacer de nuestra vida un ofrecimiento agradable al Padre Celestial y un don gozoso para nuestros hermanos, una actitud que mira siempre al mañana.
Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo una figura de una mixtura de mirra y agua. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas. Habían muerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Pusieron a Jesús en el sepulcro. Compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió en ella y lo depositó en el regazo de su madre. Seguramente, mientras te entregaban el cuerpo ya sin vida de tu hijo, recordaste el día en que el Salvador vino al mundo y entre tus brazos lo acercabas a tu pecho fiel para que vuestros dos corazones se fundieran en un solo latido, y así toda la vida, dos corazones latiendo a un mismo ritmo. ¿Y qué cosas tiene la historia? Que como José se llamaba quien lo puso sobre tu pecho el día de su nacimiento, José también se llamó quien lo bajó de la cruz y lo puso sobre tu regazo el día de su muerte. José el carpintero y José de Arimatea, primeros servitas de la Virgen, venerable congregación de la Virgen de los Dolores, servitas de María, que conmigo guardáis ese tesoro de nuestra ciudad que descansa para admiración de cofrades, fieles y turistas en la hornacina de la milenaria capilla del Dolor de Santa María. Piedad de un Cristo tan realista que espanta, llanto de una madre tan verídico que atraganta. Nos enseñas el servicio de Jesús, nos enseñas a no quedarnos en la contemplación, sino a llegar a la acción y a recoger en nuestras vidas con actitud servita los Cristos yacentes de nuestras vidas. Déjanos, Señor, a tu sábana blanca para cubrir con ellas penas y dolores, decepciones y desencantos, y ser como José, servitas del amor y de la misericordia. Envuelto de pureza te llevaron a total agua de aguas. Introdujeron en el seno de la roca la reliquia de tu cuerpo vacío de pecado y lleno de heridas y jirones ensangrentados. Rodó la piedra y todo fue silencio. Sepulcro. Sábado misterioso. Todo calla. La creación contiene la respiración. Cristo desciende al vacío total del amor, pero lo hace como vencedor. Arde con el fuego del Espíritu. A su contacto se queman las cuerdas que atan a la humanidad. Oh vida, si viniste para hacerme latir, ¿por qué te vas para hacerme llorar? Oh vida, ¿cómo puedes tú morir? Todo calla. Concluyó la gran batalla. El que divide ha sido vencido. El que venció al mismo demonio, por el hombre ha sido derrotado. Bajo tierra, en lo hondo de nuestras almas, ha prendido una chispa de fuego. Todo calla. Pero en ese silencio, en ese lugar donde la muerte se extiende como las llamas en el infierno, en torno a esa roca mortal, florece el jardín y emerge el aroma de tus ungüentos. Y la roca se transforma en sepulcro y la losa en tálamo de romero. El sepulcro huele a flores. Como huele a caña dulce y a palma fresca, ese augusto palmón que se eleva hacia el cielo desde la cabecera de tu santo sepulcro, desprendiendo el bálsamo de tu muerte esperanzada. Cristo yacente, santo sepulcro. Sábado de silencio y de extraño duelo, porque nunca antes de tu santo entierro de un duelo se había desprendido la fragancia de la vida, de la nueva vida. Cofradía del santo sepulcro. El día en que decidiste retirar su urna, acercaste más el aroma de la vida a esas calles molineras que te siguen y que te esperan cada sábado santo con candelas encendidas en sus alféizares. ¿Qué yace, Señor, en tu sepulcro? ¿Qué venerar al verte lleno de vida, muerto y hacerte llorar? Venerar el cuerpo de Cristo en su sepulcro es venerar su humanidad entregada, su solidaridad con nuestra humanidad, de la que Él asumió y solo Él pudo salvar, para que seamos como Él. Él ha sido como nosotros. Su cuerpo yacente nos recuerda nuestra búsqueda de ser como Él, de superar cuanto nos abaja y nos hunde, de vencer cuanto nos puede,
de romper el velo del tormento, de arrojar al fuego las vestiduras del pesimismo. ¿Y para qué, me preguntas? Para llevar una vida más llena de aroma y de un cuento, más libre de ataduras, más auténtica, más próxima al buen querer de Dios. Qué bien lo expresan los versos de esta oración mariana del oficio bizantino. Has sido sepultado en una tumba, Cristo, que eres la vida, y las milicias de los ángeles estupefactos dan gloria a tu condescendencia. La Inmaculada lanzaba lamentos y lágrimas de madre sobre ti, Jesús, y gritaba: Hijo, ¿dónde y cómo podré enterrarte? Como un grano de trigo enterrado en el seno de la tierra, tú has producido una espiga cargada de grano, haciendo resurgir a los mortales nacidos del alma. La cordera, viendo muerto en el sepulcro a su cordero, oprimida por el dolor, gemía, moviendo a todo el rebaño a gritar con ella: Oh luz del mundo, luz mía, Jesús mío amadísimo, oh Dios y verbo y alegría mía, ¿cómo podré soportar tu sepulcro durante 3 días?
tercer día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, y vosotros, y asegurad la vigilancia como sabéis. Aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron la guardia. Día de silencio, de duelo, de mujeres de negro ante la puerta del sepulcro, de ayuno y de soldados armados que custodian el rey de la paz. Quizás por eso nuestros legendarios armas continúan marchando por las calles de Mataró con un cartel que reza: soldados de la paz. Sí, porque las espadas del sepulcro son las espadas de la paz. Las corazas del sepulcro son las corazas del arrepentimiento. Las celazas de la roca son las celadas del perdón, y sus lanzas de sangre son lanzas sin punta, que apuntan al cielo implorando la misericordia de Dios. En el frío de la noche, los guardias no entendían muy bien lo que allí estabais haciendo. Habíais visto morir a aquel Galileo y ahora os piden que vigiléis su cadáver. ¿Es que temíais que pudiese volver a actuar después de muerto? ¿Es que acaso creíais que él solo, con un cuerpo fracturado y torturado, tendría las fuerzas necesarias para mover la rueda de piedra que entre tantos habíais colocado? En efecto, no entendíais nada. Por eso os entreteníais con bromas, risas y otros pasatiempos. Era en el fondo una manera de camuflar vuestro respeto y vuestro miedo. Tantas precauciones os hacían pensar que algo enorme se escondía detrás de aquella muerte. Pero sabíais también que los muertos están porque están muertos, y que toda historia humana llama a la puerta del final cuando una gruesa piedra como aquella se cierra tras ella. Armads de Mataró, alabarderos y custodios de nuestro Señor, vosotros no custodiáis al embaucador, sino a aquel que puede retirar la piedra de nuestros corazones para abrirlos de par en par al amor de Dios. Armads de Mataró, a vuestro paso rítmico, a vuestros cuadros medidos, las miradas se abren y enmudecen las voces al escuchar el ruido de vuestras lanzas chocar contra el asfalto. Cada golpe de lanza acompasado y medido es como la prolongación de un latir, como el eco rítmico del corazón del ajusticiado, del fluir de su sangre escarlata. Como escarlata son las capas que os cubren y los pendores de vuestras alabanzas. ¿Pero de qué otro color podían ser? Escarlata, como la sangre derramada de aquel archajusticiado y de aquel de quien dijo vuestro centurión: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Soldado de espada armado, romano de la lanza en el costado, centurión de túnica y de dados, dame tu sorpresa. Dame tus ojos abiertos al ver el sepulcro sin su piedra. Dame tu sobresalto al sentir que el hombre al que atravesaste hacia el Padre se ha elevado. Y a esos, Señor, a esos que todavía no han roto las puntas de sus lanzas, a esos que continúan atravesando dignidades, a esos que continúan desnudando al despojado, a esos que continúan secuestrando a la esperanza y matando al inocente, a esos, Señor, cámbiales sus espadas por perdones, sus lanzas por blancas banderas y sus duras corazas por tiernos amores. La piedra arda y el sepulcro está vacío. Los vestidos negros de puro dolor brillan de plata esperanza. Por su bocana de muerte ha salido ya la vida, y con ella se esparcen por el mundo ungüentos de aloe y de romero, misturas de espliego y aceites libaneses, aromas de nardo y de fresca lavanda. Pero no olvides que el perfume del amor y de la esperanza se plantó en la tierra del dolor. Por eso, ahora que ya termina este pregón, déjame que te rece y te comparta esta, mi última oración, y que con ella te transmita mi deseo de que al menos una brizna de su eco se quede en tu corazón.
a cepillar con suavidad el pelo de los mantos y de los faldones, a planchar túnicas y mantillas, a preparar círculos y capirotes, a limpiar ciriales y varales, incensarios y estandartes, y marianos adornios mientras miras al cielo y dices: que no nos llueva, Dios mío. Ya empiezan los nervios, ese hormigueo del cofrade que le mantiene en vilo y que no le hace pensar en otra cosa que en escuchar una vez más el sonido del llamador, la primera de las dedicatorias del capataz y la primera danza de esta Semana Santa. Y mientras miras al cielo vas diciendo: que no nos llueva, Dios mío. Ahora que este pregón ya la pide, desde este atril siempre luego de su eterna palabra. Ahora que este pregón se desvanece en este atardecer del sábado de la misericordia, déjame que te diga, hermano cofrade, que lo importante esta tarde no es este anuncio, sino la realidad que en tu corazón Dios te anuncia. Déjame que te diga que lo importante no es este pregón, sino las obras de misericordia que en este año tú puedas pregonar. Que lo importante no es este pregonero, sino el Señor, que con su carita de amor te mira y te espera. Por eso, ahora te pido y humilde te rezo. Cuando saques brillo tus enseres de plata, piensa un momento en cómo limpiar la sangre adherida en su madera y consuela al que está triste. Cuando te coloques el capirote sobre tu cabeza, recuerda la corona de dolor con la que el Señor fue coronado y cómo te llama a ti para que le ayudes a desclavar espinas de otras frentes de dolor, visitando al enfermo y sufriendo con paciencia los defectos del prójimo. Cuando planches con agua nazarenas tus túnicas y ornamentos, piensa en sus ropas nazarenas rotas por el odio y el desprecio, y con las tuyas vista el desnudo. Cuando coloques los varales alrededor de la Virgen, escucha los gritos en silencio del que está preso entre otros varales, los que encierran a la libertad. Cuando prepares las canastillas con agua y caramelos de azúcar, recuerda al hambriento y dale de comer, al sediento y dale de beber. Cuando entres en tu bella casa de hermandad, ten presente a quien no la tiene y da posada al peregrino. Cuando sientas el peso de tu paso sobre tus hombros, pide al Señor paciencia para enseñar al que lo sabe, dar buen consejo al que necesita y perdonar al que te ofende. Cuando este Viernes Santo mires al Señor crucificado, recuerda los hombres con los que Él ha dado su vida y dale una tuya por quien ya no la tiene. Ahora que ya me voy, hermano y amigo cofrade, te pido que cuando atavíes al Señor y a su madre para pasearlos por las calles de Mataró, mientras digas que no nos llueva, Dios mío, humilde y penitente también le digas: perdóname, Señor, y sorpréndeme con tu buena noticia, porque quiero sentir tu sonrisa, y te pido que bendigas mis pasos, para que esta, mi estación de penitencia, sea una acción de gracia por lo mucho que tú me amas. Y ahora que ya se cierra este pregón, es hora de empezar a abrir las cancelas de nuestros corazones, para que por ellas entre a rodares el amor de Dios, y así podamos convertir esta larga retaíla, que no nos llueva, Dios mío, en esta hermosa letanía, que llueva tu gracia sobre nosotros, Dios mío. Pongamos en el manto de María, Madre de Dios y Madre de todas las madres, y sombra callada de Cristo, todos nuestros sufrimientos, nuestros anhelos y nuestras esperanzas, y pongámosle ya punto y final a este pregón de la Semana Santa de Mataró, pidiéndole a Dios que por intercesión de su Santa Madre nos haga verdaderos imitadores del amor de su Hijo. Él que todo lo ve, Él que todo lo puede, Él que te ama tal y como eres, Él que vive y reina inmortal y glorioso en cada uno de nuestros corazones. A Él sean dados todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
pero a mí, como he dicho al final, no es a quien me tenéis que dar las gracias. Entonces, yo tengo un pequeño deseo, nuestro homenaje a la función de Semana Santa, nuestro homenaje a Mataró, pero antes de este homenaje que se acaba cantando, simplemente es la mejor manera que podemos hacer. Quiero dar las gracias en primer lugar a todas las camareras y personas que se han tirado a preparar este altar cofrade que nos ha acompañado y nos ha permitido también contemplar los diferentes misterios que se han ido desgranando, ¿no? Están representados de algún modo los objetos y los enseres más importantes que procesionan por las calles. Ahora no todos, porque sería imposible, como conocéis y muchos sabéis, pero al menos algunos de los más representativos. Quisiera también agradecer a Mario, el pregonero del año anterior, que me ha pasado este año su testigo, y que cuando vino él junto con otras personas a proponérmelo, realmente complicado esto, porque el año pasado estaba muy bien montado, muy bien preparado y me emocioné bastante, ¿no? Y en fin, pues me puse a disposición del Señor y acepté, como os he dicho al principio. Así que a toda la comisión de Semana Santa, muchas gracias, y a Mario, el tema del año pasado, que tanto apoyado también, y especialmente con palabras de ánimo en los últimos días, muchas gracias. Y vamos a acabar con lo que decía en mi preámbulo introductorio, cuando hacía referencia a las palabras más bellas que el Señor nos ha enseñado nunca y que tan traicionadas han sido, que no sea por nuestra fe, por nuestra libertad. Así que, con el corazón puesto en el Señor, digámosle a Él: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer y líbranos. Bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia y también por vuestra paciencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Creo que el pregón ha sido increíble, me ha dejado sin palabras, un gran pregonero. Pediría la presencia de Julia Rico, porque Sergio hoy no se va a ir de aquí con las manos vacías. Una botellita de agua. Francamente es un recuerdo muy bonito, impresionante. Bueno, es una placa, no sé si la liaré, si os la muestro. Sí. Nuestro Padre que nos nace de Nuestra Señora de Esperanza, vamos en Sergio Torruiz, pregonero Semana Santa 2016. Muchas gracias.